Hola, buenas tardes. Empezamos otra vez. Hoy tenemos bacterias especiales. Seguimos con las bacterias que pueden causar infecciones de transmisión sexual. ¿eh? No siempre, pero ahora lo vamos a ver. Clamidias y clamidófilas. Primero y después vamos a ver los micoplasmas. Clamidias, y esto que vemos acá es una coloración de Giemsa, y estas células alteradas es el efecto citopático de las clamidias sobre las células que infectaron. La familia Clamidiaceae junto con los micoplasmas, son los que llamamos bacterias especiales, bacterias con características diferentes. ¿Qué características tienen las clamidias? Son extremadamente pequeñas. Por eso, antiguamente se las confundió con virus, porque tienen el tamaño de un virus grande. Y como los virus son parásitos intracelulares obligados, porque no tienen forma, han perdido ciertas rutas metabólicas para poder producir ciertos aminoácidos y energía propia. Por lo tanto, necesitan parasitar una célula viva, igual que los virus, para poder multiplicarse. Tienen vida libre, pero no pueden multiplicarse libremente. Necesitan una célula. Por eso no pueden ser cultivadas en medios sintéticos. Deberían ser cultivados, digo deberían porque no es lo que podemos hacer de rutina en los laboratorios clínicos. Deberían cultivarse en células vivas, en cultivos celulares iguales que los virus. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿por qué no son bacterias? Son chiquitas igual que un virus. Son parásitos intracelulares obligados igual que un virus. Bueno, son bacterias porque tienen ADN y ARN. Tienen ambos ácidos y tienen una pared, La pared es similar a los gram negativos, lo más parecido posible a un gram negativo, pero, y vamos a ver que tiene la potente endotoxina que tienen todos los gram negativos, el lípido A del lipopolisacárido de la pared de los gram negativos, pero no se puede teñir con gram, nos sirve el gram para el diagnóstico, pero no porque no tengan pared, sino porque son tan pequeñas que con los 1000 aumentos que alcanzamos con el microscopio óptico, 100 del objetivo por 10 del ocular, no es suficiente para poder visualizarlas. En general, muchas veces son responsables de patologías que son de lenta evolución y a veces inespecífica. Lo que vemos acá, esto que está fluorescente, son las clamidias en un cultivo de células vivas, de células MATCOI. Cuando la familia entonces Clamidiaceae tiene 3 especies, Clamidia trachomatis, que produce infección en el humano, y las clamidófilas, Psittaci y Pneumoniae. Estas 3 son las que producen cuadros clínicos y patologías en el ser humano. Primero vamos a hablar de Clamidia trachomatis, que el reservorio es humano. Es en general, una infección genital. Vamos a ver algunas poquísimas excepciones. Es una infección genital. En general es una infección de transmisión sexual, aunque algunos pacientes pueden tener clamidias como parte de la microbiota, pero en general es considerada una ITS, y también una madre infectada puede transmitirlo durante el parto, una transmisión vertical de madre a hijo, perinatal, es decir, durante el parto. ¿Qué patologías produce Clamidia trachomatis? El tracoma ocular, que es una conjuntivitis maligna, en general
países aún más pobres que el nuestro, con peores medidas de higiene, calurosos, como África, regiones de Asia, Centroamérica. Lo que nosotros vemos es la enfermedad oculogenital, conjuntivitis, y cervicitis en la mujer, y uretritis en el varón. También pueden ser proctitis, según la vía sexual que utilice el paciente, y neumonías del lactante. Clamidia trachomatis solo produce neumonías, infecciones respiratorias bajas en este grupo etario. Yo más que lactante ahí pondría neonatos. Son niños menores de 28 días. Bebés menores, niños no son. Bebés menores de 28 días. ¿Por qué? Porque la contrajo durante el pasaje del recién nacido por el canal del parto. Clamidia trachomatis tiene dos formas evolutivas. Cuerpos elementales, que son los infecciosos, los que tienen vida libre, los que pueden estar en el ambiente, y cuerpos reticulares, que los cuerpos reticulares son la forma de multiplicación dentro de la célula huésped que infectaron. Cuerpo elemental viene, se pega, tiene adhesinas para infectar células epitelios cilíndricos no ciliados, Clamidia trachomatis, y tiene, como ya dijimos, el lipopolisacárido, que es una potente endotoxina, y produce tres categorías de infecciones: el tracoma, el linfogranuloma venéreo, que nosotros prácticamente tampoco tenemos, y las infecciones oculogenitales, que sí es lo que tenemos, podemos ver en nuestro país. ¿Qué patologías produce? ¿Qué muestra tenemos? ¿Cuáles son los principales signos y síntomas? ¿Qué nos hace pensar en clamidias? Algo muy importante que ahora vamos a ver y qué muestra podemos tomar. Fíjate, uretritis. Uretritis no gonocóxica. Habíamos dicho que cuando vimos neiserias, que los gono son el paradigma de la uretritis. Lo primero que se vio cuando se estudiaron las uretritis son las uretritis producidas por gono. Esa uretritis sintomática, mucho pus, habíamos dicho, pus amarillento, de aparición brusca, con ardor, un paciente muy sintomático. ¿Qué pasa? Que había otros pacientes que presentaban también secreción uretral, una secreción uretral con otras características, y no se le encontraban gonos. Entonces se armó todo un gran paquete que decía uretritis no gonocóxica. ¿Tiene gono? Uretritis gonocóxica, típica, característica, o todo el resto. En ese todo el resto están las clamidias trachomatis, productoras de uretritis inespecíficas antiguamente, o uretritis no gonocóxica. ¿Qué tiene el paciente? Habíamos dicho que son infecciones lentas. El paciente refiere, el varón refiere que tiene a la mañana, empezó hace unos días a notar, después de orinar, una gotita de secreción, una secreción transparente, filante, como clara de huevo. Algunos dicen que tiene como unos hilitos blancos, estrías, que no sabe si son de la ropa, algodón de la ropa interior, y que durante el día eso cedía. Entonces dijo, bueno, ya pasará. Al otro día lo mismo, y así va viendo que con los sucesivos días comienza a tener un discreto ardor, una discreta disuria, y que esa secreción va en aumento. Si ustedes escuchan mi relato, no tiene nada que ver con el relato de una uretritis gonocóxica. Aparte de ese cuadro clínico, nos da una alta sospecha
Cuando nosotros en el laboratorio le hacemos un GRAM, ¿se acuerdan que el GRAM era diagnóstico en la uretritis gonocócica? Y vemos que hay leucocitos, hay reacción inflamatoria, evidentemente el paciente tiene una uretritis, pero no le vemos bacterias. No le vemos bacterias porque el GRAM ya dijimos que no es una técnica por el cual podamos visualizar estas bacterias por el pequeño tamaño. ¿Qué muestra le traemos a este paciente? Secreción endouretral, tenemos que tener unos hisopos finos de dacrom, introducir el hisopo 1 centímetro. Aquí en la clase lo hago práctico, hago así, y los varones se retuercen. Me privo de esa posibilidad de hacer sufrir, aunque sea en la mente, a mis alumnos varones. Introduzco el hisopo aproximadamente 1 centímetro dentro del meato urinario, acá les digo, y encima está inflamado y al tipo le duele, y una vez que introduje el hisopo, giro, con los 2 dedos, tomo el hisopo, el palito del hisopo, que acá es plástico, y lo giro. ¿Para qué? Para extraer células. No por mala. Habíamos dicho que era un parásito intracelular obligado que necesitó células. Otra muestra muy buena, aparte del exudado endouretral, que lógicamente es el mejor, si el paciente, por ejemplo, viene a la tarde al consultorio y me dice, mire doctora, ahora no tengo nada de secreción, pero yo a la mañana tengo. Apenas me levanto, yo una gotita de secreción me sale. Entonces, ¿qué le doy? Le doy un envase estéril o le digo que compre un envase estéril y le digo que cuando se levanta va a orinar, que rebata el prepucio, lave el glande y que el primer chorrito de orina lo junte en el envase estéril. Al revés de lo que hacemos en el urocultivo, que descartamos ese primer chorro que lava la uretra y juntamos la segunda porción de la orina. En este caso, juntamos solamente ese primer chorro, el primer chorro que arrastra todos los gérmenes, todos los microbios que hay en la uretra, que es lo que yo quiero tener. Entonces, una muy buena muestra para diagnóstico de uretritis no gonocócica, cuando el paciente no tiene secreción, cuando concurre al médico o al laboratorio para extraer la muestra, es primer chorro miccional o sedimento urinario. En la mujer, igual que los gono, pensemos en gono, hagamos un parangón, da cervicitis, secreción cervical, mucosa, ligeramente purulenta. Si no se daba cuenta que tenía una cervicitis por gono, mucho menos la paciente se va a dar cuenta que tiene una cervicitis por clamidia. Vuelta, si hacemos un GRAM miramos el cuello, vemos el cuello inflamado, vemos un GRAM y vemos que tiene abundantes polimorfonucleares, más de 20 por campo, y no hay bacterias, otra vez pensamos en que una de las etiologías posibles puede ser clamidia. Otra cosa que puede haber pasado es que la paciente tomó antibióticos. Eso arruinó nuestro diagnóstico. Otra vez, diagnóstico, secreción endocervical. Si el paciente tuviera un linfogranuloma venéreo, que en nuestro país es muy raro, tiene lesiones ulcerativas en la mucosa genital y tiene linfadenopatías inguinales que se pueden abscedar, se pueden isquemiar, y el paciente, en general, el diagnóstico se hace diagnóstico buscando en la sangre. Nosotros no tenemos. También puede haber proctitis, el paciente tiene dolor rectal, sensación de tenesmo rectal y secreción purulenta o serosa que mancha la ropa interior y el antecedente del coito rectal.
Otra vez, en esa secreción vemos que hay leucocitos, pero no hay bacterias. Diagnóstico diferencial con los gonos. Si tuviera una proctitis gonocócica, veríamos los leucocitos y veríamos diplococos gram negativos en grano de café con las características morfológicas de las neiserias. Puede dar conjuntivitis, ¿qué tiene el paciente? Tiene una conjuntivitis con dolor, enrojecimiento, secreción, puede tener infección genital simultánea, se toca los genitales, se restriega el ojo, falta de higiene. Y en general son conjuntivitis muy sintomáticas que pueden dejar, si no se tratan, pueden dejar como secuelas cicatrices con opacidades permanentes de la córnea que pueden alterar la visión. Otra vez, abundantes leuco en el gram y no se obtienen bacterias. Y no se observan, perdón, bacterias. La muestra es la secreción conjuntival. Y la neumonía del neonato es un neonato con dificultad respiratoria. Está taquipneico, disneico, satura mal, puede tener fiebre, y cuando le hacemos una radiografía tiene un infiltrado intersticial difuso bilateral, en general, o puede ser unilateral, y el diagnóstico se hace por aspirado nasofaringio. Esa es la muestra. Entonces, clamidia trachomatis, ¿cómo tomamos? En el varón, lo que habíamos dicho. Lo primero, esto es un montón, ¿no? Así no. Yo le marco acá al paciente, le hago una raya con el fibrón y le digo, lo primero que pueda orinar, un chorrito y corte y orine afuera. En la mujer, muestra endocervical, hisopos de Dacron, y una vez sacada la muestra hay que conservarla en un medio de transporte. Viene un medio de transporte especial para clamidias, y se guarda a 4 grados centígrados, y si vamos a demorar más de 24 horas en la ultracongeladora, porque necesitamos células, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pedimos para diagnóstico? Si nosotros sospechamos por el cuadro clínico que nuestro paciente tiene una infección por clamidia trachomatis. En fresco no vamos a ver nada. Coloración de Gram, nada. Se puede hacer GIEMSA para ver los cuerpos de inclusión. Muy operador dependiente. Muy sesgado el estudio. Hoy no se hace más. Se puede cultivar en células, pero vivas, pero sabemos que eso no lo hacemos los laboratorios, así que nunca van a pedirlo. Sí pueden pedir antígeno como método diagnóstico directo, y también la biología molecular para hacer diagnóstico. Fíjate, esto que ven acá ustedes es una inmunofluorescencia directa con este microscopio especial. O si no, una biología molecular. Indirecto, nada. Esta infección está localizada en la uretra, en el cérvix. Por lo tanto, no va a haber una cantidad suficiente de bacterias en la sangre para producir anticuerpos. Así que el diagnóstico, voy a decir una cosa que no está bien, pero como para aprenderlo, clamidias del ombligo para abajo, diagnóstico directo. Clamidias clamidófilas respiratorias, diagnóstico puede ser directo, pero más fácil y más barato, indirecto. Vemos entonces las clamidófilas. Clamidófila citasi y clamidófila pneumoniae. Cuando preguntamos estas bacterias en los finales, nunca las saben. Así que, por favor, separé la clase para que ustedes la piensen bien y lo puedan estudiar, porque no son infecciones infrecuentes, son infecciones mucho más frecuentes de lo que uno piensa. El problema es que no se buscan.
sobre todo los micoplasmas respiratorios que ahora vamos a ver. Clamidia psittaci se llama psittaci porque viene de los citáceos. Los citáceos son los loros. La primera vez que se vio un brote por loros salvajes, loros que se cazan, pájaros, en general es en pájaros. Pájaros que son salvajes y se cazan para la venta o para zoológicos, son personas que han estado en contacto. O no piensen en su canarito criado ese no va a tener citacosis, pero sí los animales salvajes que se cazan para la venta, que está prohibido, pero se hace. Es un patógeno animal y da brotes. La enfermedad se llama citacosis. La gente en general la asocia con una enfermedad nerviosa, psiquiátrica. Dice, ¿qué tenés citacosis? ¿Cómo estás loco? Pero en realidad no tiene nada que ver con la locura. Lo que tiene es una infección respiratoria, una bronconeumonía muy grave. La vía de infección es por vía respiratoria, en general de las aves infectadas al hombre es una zoonosis. En general las aves están enfermas, tienen disnea, taquipnea, también las aves, pierden las plumas, están tristes, no comen, tienen coriza, los ojos cerrados, diarrea, y hay gran mortandad de aves. Es una enfermedad epidémica. Aparecen en brotes, por eso es de denuncia obligatoria. Clamidófila pneumoniae, el reservorio es humano. El contagio interhumano por vía respiratoria, por gotas de flush, y dan infecciones desde leves a algunas asintomáticas, otras muy leves, altas, y en algunos pacientes puede dar infecciones bajas graves. Pero en general es causante de faringitis, de sinusitis, puede dar bronquitis y en algunos pacientes neumonías atípicas. El género clamidófila puede entonces afectar las vías respiratorias bajas en los cuadros graves, con una neumonía intersticial difusa, parecida a los virus, y también puede tener infecciones banales altas como faringitis, laringitis, sinusitis. Puede ser asintomática o en algunos casos los que son bajas pueden ser graves. La neumonía es una neumonía más parecida a una neumonitis viral que a una neumonía bacteriana. Y la clamidia psittaci entonces está relacionada con las aves y ambas tienen algo muy importante porque son parecidas a las neumonitis virales, tos seca, irritativa, no productiva, y el paciente puede acompañarse de fiebre, cefalea y tener un cuadro grave de insuficiencia respiratoria en esas formas neumónicas que por suerte no son las más comunes. Entonces, clamidia pneumoniae puede producir bronquitis, neumonías atípicas, sinusitis, faringitis y las muestras son aspirado nasofaringio, ponemos un hisopo o una cánula por la nariz para llegar bien a la faringe y poder aspirar, lavado bronquial y se guarda en un buffer. O también puede sacar sangre al paciente para tener suero. Lo mismo pasa con clamidia psittaci. Fíjate, acá le saqué sangre sin anticoagulante, sangre en un tubo seco, espero que coagule, y de este suero es donde lo voy a estudiar. Fíjate, diagnóstico directo, no puedo observarlas, no se puede en fresco ni en gram, no se pueden cultivar, no hay búsqueda de antígenos, sí puede haber biología molecular, puedo hacer PCR biología molecular de esas muestras respiratorias.
Y puedo hacer diagnóstico indirecto, búsqueda de IgM específica en ese suero del paciente, por ELISA, indirecto, por inmunofluorescencia indirecta. ¿Y por qué yo les dije antes que prefiero esta técnica? Porque primero que es mucho más fácil sacar sangre al paciente. Seguramente este paciente que tiene fiebre alta, mal estado general, le voy a sacar sangre para hacer, aunque sea una rutina, un hemograma. Entonces, de ese mismo suero yo puedo hacer IgM. Este paciente no es una infección que ha comenzado hace una semana, 10 días, y empieza con un cuadro alto, después baja, algunos quedan alto, pasa y nadie se enteró que tuvo una infección por clamidófila, pero en los que da infecciones graves, infecciones bajas, las neumonías atípicas por clamidófilas, en esos pacientes ya hace una semana, 10 días que empezaron con la infección, por lo tanto ya tienen anticuerpos. Entonces, busco IgM específica en el suero, da positiva, con el cuadro clínico compatible, es diagnóstico. Esta IgM está en el día, saco sangre a la mañana, al mediodía, a la tarde me tienen que dar el resultado. Ya tengo el diagnóstico y es muy importante el diagnóstico porque el tratamiento es diferente a las neumonías típicas. Ya vimos neumonías típicas por una bacteria. Aquí haría un paréntesis para preguntarles por qué bacteria ya vimos neumonía típica. Y alguno de ustedes me contestaría por Streptococcus pneumoniae pneumococos. Todavía nos falta ver la otra causa de neumonías típicas primarias de la comunidad, que son los Haemophilus influenzae, que los vamos a ver prontito. En ese caso, el tratamiento de las neumonías típicas pueden ser penicilinas o sus derivados, betalactámicos. En este caso, en el género clamidófila, los betalactámicos no tienen ningún efecto. Entonces, es muy importante hacer esta disquisición entre cuál es la causa, porque el tratamiento va a ser completamente diferente. Y también muchas veces el pronóstico. La segunda y última parte de esta clase vamos a ver micoplasmas y ureaplasmas, que son otras de las bacterias especiales. La familia Mycoplasmataceae está compuesta es muy ubicua en la naturaleza y hay muchas especies de micoplasmas y de ureaplasmas, pero fundamentalmente infectan al humano Mycoplasma pneumoniae, que vuelve a dar cuadro respiratorio, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, que estos tres dan infecciones genitales. ¿Qué característica tienen los micoplasmas? La principal característica de los micoplasmas es que no tienen pared. No sé si en la escala filogenética alguna vez la tuvieron y la perdieron o nunca la tuvieron, pero no tienen pared. Por lo tanto, ¿se podrán teñir con el Gram si no tienen pared? Evidentemente, ustedes todos me hubieran dicho no, porque justamente el Gram la tinción de Gram pone en evidencia la composición química de la pared. Y estos no tienen pared. Al no tener pared también son muy pleomórficos, tienen pleomorfismo celular porque al no tener esa pared de contención podemos encontrarlos de diferentes formas. Son anaerobios facultativos, tienen variaciones antigénicas y por lo tanto eso evaden el sistema inmune, tienen adhesinas para pegarse a células epiteliales, pueden crecer en medios sintéticos. Crecen lento
y crecen en medios especiales, medios específicos para micoplasma, que a esos medios específicos para micoplasma tienen que contener mucha grasa, mucho colesterol, muchos esteroles. Por eso les ponemos sueros de caballo, porque el suero equino naturalmente tiene un alto contenido en esteroles. En una época y con la doctora Borda fabricábamos nuestros medios para micoplasma porque eran carísimos comprarlo y el suero equino era carísimo, habíamos hecho un convenio con los cuidadores de caballos, el sindicato de los cuidadores de caballos de carrera, del Jockey Club, del Turf, qué sé yo, algo así, y ellos nos traían suero del caballo, unos botellones así porque se le puede sacar mucho, y sangre y exuda cualquier cantidad, le poníamos todos vidrio adentro, unas cosas locas que hacíamos, hemos hecho de todo. Y a cambio le buscábamos nosotros neumococos y hemófilus en los caballos que estaban con un cuadro respiratorio. Así que hacíamos análisis a los caballos, que mucho tampoco sabíamos, pero bueno, informábamos lo que encontrábamos a cambio de suero para poder de esa manera tener suero y hacer medio para los micoplasmas. Crecen lento, es una contra, se pueden cultivar, pero el cultivo demora entre 8 y 10 días o 5 y 10 días. Algunos crecen un poquito antes, pero en general es lento, así que el diagnóstico es bastante tardío si uno espera el cultivo. Son proinflamatorias estas infecciones porque liberan citoquinas, y como son anaerobios facultativos, pueden oxidar, tienen fosfolipasas que actúan sobre los fosfolípidos de la placenta, ahora vamos a ver por qué, y producen prostaglandinas que pueden desencadenar parto prematuro, y también IgA proteasas que favorecen la infección. Mycoplasma pneumoniae es el micoplasma respiratorio, el nombre lo dice, pneumoniae, ombligo para arriba, respiratorio. Puede dar bronquitis, pueden dar neumonías atípicas. Igual que lo que estuvimos hablando recién de las clamidófilas, perdón. Quiero hacer acá un paréntesis. Las infecciones respiratorias por Mycoplasma pneumoniae son mucho más comunes de lo que se diagnostica. En general empieza un cuadro alto, odinofagia, puede tener fiebre el paciente, puede tener un rash cutáneo, que el paciente dice tuvo una alergia, y muchos queda ahí y no pasa nada. Algunos de ellos pueden tener laringitis, traqueitis, bronquitis, y llegar a los alvéolos y producir las neumonías atípicas características. ¿Por qué son características? El paciente empezó hace una semana, 10 días con un cuadro alto. Ese cuadro viene bajando y viene empeorando, y el cuadro clínico, el paciente tiene tos. Esa tos es una tos seca, irritativa, no puede parar de toser y no expectora secreciones. Si llega a expectorar secreción, cada tanto una secreción filante como clara de huevo, que le cuesta desprender, transparente, inocente, piensa el paciente. En algunos casos tiene una grave infección respiratoria baja, con una saturación de oxígeno disminuida. Mira, hace el año pasado, creo, una ex alumna mía médica me llama y me dice, Telma, tengo mi hijo que tendría 8 o 9 años internado en un sanatorio muy importante de Rosario.
hace ya unos días le habían dado primero ampicilina, después le cambiaron por una céfalo de tercera, el chico estaba internado, cada vez el cuadro clínico era más grave, estaba saturando mal, es decir, tenía baja la presión de oxígeno y alta la PCO2, alta la presión de dióxido de carbono, y el chico, ella veía que no mejoraba, que le habían cambiado 2 veces los antibióticos, estaba internado y no estaba mejor. Y le habían hablado de intubarlo si seguía así. Cuando ella me estaba hablando, una noche tarde me llama a mi casa, cuando me pregunta, ¿te puedo hablarle de una cosa personal? Le digo, sí, háblame. Cuando me habla, yo lo escucho toser. Y el chico tenía una tos seca impresionante. Aparte ella me dice, está muy decaído, yo conozco a mi hijo, es muy inquieto y ahora está planchado. Y cuando lo escucho toser, le digo, esa no es tos de una neumonía aneumo ni hemófilus. Esa es una neumonía atípica por clamidófila o por micoplasma. Pedile que le hagan una IgM para micoplasma pneumoniae. Eso era un viernes, recién se lo hicieron el lunes, un sanatorio muy bien de Rosario, y cuando el lunes le dieron el resultado, tenía IgM positiva para micoplasma. Variaron el tratamiento porque el tratamiento no son betalactámicos, que es lo que le habían dado. El tratamiento son o quinolonas como la levo, o si no, los nuevos macrólidos, bueno, que de nuevo no tienen nada, pero es un tratamiento completamente diferente. Entonces, ¿qué hacemos para diagnóstico? Secreciones respiratorias ahora vamos a ver, o sangre para extraer el suero para buscar las IgM. No los podemos ver en fresco, no se pueden ver con gram porque no tienen pared. Se podrían cultivar, pero recién 10 días después no tiene ningún sentido. Se puede hacer genómica, se puede hacer una PCR y se puede hacer diagnóstico indirecto. Lleva 10 días el chico de evolución, IgM positiva, diagnóstico. Los micoplasmas urogenitales, entonces, ombligo para abajo, cintura para abajo, que el genitalium. ¿Qué cuadro clínico da? Uretritis inespecífica en el varón. Igual que lo que hablamos para clamidia trachomatis. Secreción endouretral, la misma muestra. Prostatitis puede dar, prostatitis crónica, le puedo hacer secreción uretral, prostática o cultivo del semen o buscar el semen. Cervicitis en la mujer, secreción endocervical, y si tuviera cistitis puede hacer una orina por punción suprapúbica porque puede haber micoplasma genitalium como microbiota habitual en la uretra. Y pueden ascender, se acuerda igual que los gonos, y dar epía. Acá la muestra, se toma una muestra de la secreción por la paroscopía. Otra vez, directo, nada. Sí se puede, hace genómica, PCR. Indirecto, nada para del ombligo para abajo. No hay reacción de anticuerpos. Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum producen diferentes cuadros de infecciones urogenitales. Puede producir infección respiratoria otra vez en neonatos, aspirado nasofaringio. Infecciones genitales, uretritis no gonocóxica, parto prematuro, cervicitis, puede producir pielonefritis, epía, y pueden producir infecciones sistémicas en inmunosuprimidos muy raros. Otra vez, diagnóstico PCR. ¿Se puede cultivar? Sí se puede cultivar. El Mycoplasma hominis da unas colonias características en huevo frito, que las tenemos que ver, jarra de la vela. Estos son con sangre, no, los medios que usamos no tienen sangre, tienen suero, pero en general entre 5
y 10 días para el cultivo. Y el ureaplasma da colonias bien negras. Son colonias muy pequeñas que las tenemos que ver con una lupa, o a veces con el objetivo ponerla en la platina del microscopio y verlos con 10 por. Bueno, entonces, moraleja y conclusión. Micoplasmas respiratorios, diagnóstico más fácil y más barato, inmunoglobulina M específica en el suero. Se puede hacer PCR de las secreciones bronquiales, del esputo, del aspirado nasofaringio, del aspirado traqueal. Pero es más barato hacer inmunoglobulina M y más fácil la muestra, menos cruenta y más fácil que sea una muestra fidedigna. Y micoplasmas y ureaplasmas, el diagnóstico es siempre directo. Nunca hay diagnóstico, no vamos a solicitar un diagnóstico indirecto. Bueno, hasta la próxima. Gracias.